Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Mi nombre es Andrés Guamán Coronel y soy un alumno de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Escuela Profesional de Química. En esta oportunidad les presentaré sobre la producción de tiosulfato de amonio y comenzaremos con la introducción. El tiosulfato de amonio es un compuesto que presenta interesantes características y aplicaciones, donde es oportuno profundizar en el estudio de su comportamiento como su estructura y la manera de su producción en la industria, por lo cual esta presentación tratará sobre los puntos más importantes del compuesto, explicando de manera industrial sobre sus usos y procesos de producción del tiosulfato de amonio. Comencemos con sus propiedades. Aspecto. Presenta como líquido o sólido cristalino. Color. Tiene un incoloro o amarillo claro. Tiene un punto de fusión de 1.1 grados Celsius, un punto de ebullición de 98.9 a 104.4 grados Celsius. Tiene una presión de vapor de 8 milímetros de mercurio a 20 grados Celsius. Es soluble en agua a 20 grados Celsius. Presenta un pH de 7 a 8.5 a 20 grados Celsius, presentando una estabilidad que es estable a temperatura ambiente. Continuamos con la estructura de tiosulfato de amonio. En este caso se da por la obtención de la combinación del amoníaco con el anhidrido sulfuroso y el azufre. Este tiosulfato de amonio comúnmente es llamado ATS y se presenta en una solución acuosa transparente e incolora con una titulación del 12 grados de nitrógeno amoniacal, 65 grados en anhidrido sulfúrico y 26 grados de azufre. Se trata de un producto azufre nitrogenado, que es de lo más alto contenido disponible en forma líquida. Este azufre se presenta como tiosulfato, susceptible en el suelo de una rápida transformación. Pasaremos al proceso de la producción de tiosulfato de amonio. Como podrán ver, esta es la fórmula general para la producción de tiosulfato de amonio, que es el amoníaco, dióxido de azufre, más sulfuro de hidrógeno y más agua. En esta primera etapa se da la producción del sulfuro de amonio. Se da entre la reacción del amoníaco más el sulfuro de hidrógeno, generando el sulfuro de amonio. Esta reacción se da a una temperatura de 82 grados Celsius y a una presión de 205 kilopascales. Luego continuamos en la segunda etapa, que se da en la producción de bisulfato y sulfito de amonio. Se da en la primera reacción del sulfuro de amonio más el dióxido de azufre, por lo cual formaría el bisulfato de amonio más el amoníaco y más el azufre. Luego, en la segunda reacción, el bisulfato de amonio más el amoníaco e hidrógeno dará entre la formación del sulfito de amonio más agua. En esta última etapa daremos en la producción del tiosulfato de amonio. Terminará en la reacción del sulfito de amonio más el dióxido de azufre, formando finalmente el tiosulfato de amonio más el oxígeno restante. Continuamos con el diagrama de flujo de la producción de tiosulfato de amonio. Presentaremos entre los principales, que es la columna de depuración, el receptáculo, la columna de tratamiento, el enfriador y el contenedor de tiosulfato de amonio. Pasaremos al primer proceso, que comienza con la alimentación de los gases, que se da una mezcla de amoníaco y sulfuro de hidrógeno en la columna de depuración, ingresando a el flujo número 1. En este proceso se da un lavado de una solución pura de tiosulfato u otro medio de lavado, adecuado para el proceso gas líquido, como se muestra en el flujo 2. A medida que está siendo añadida, es recuperada por un bucle que pasa por una bomba, como se muestra en el flujo 3, donde se añade una solución reciclada del bucle ingresando al intercambiador la fuente de vapor, como se muestra en el flujo 4. Este intercambiador sirve para asegurar que la solución entrante del prelavado se mantenga a una temperatura ligeramente superior al gas de alimentación, ya que la columna de depuración opera a una temperatura de 82 grados Celsius en fin de evitar la condensación y acumulación del agua. En función a este proceso, el bucle se elimina las trazas de impurezas que podrían afectar a la calidad del producto, en especial que contengan el cianuro de hidrógeno,
que puede reaccionar con tiosulfato formando tiocianatos, por lo cual son eliminados como se muestra en el flujo 5, para ser enviados a un tratamiento adicional. Con la culminación de este tratamiento ya previamente hecho, se da al gas del prelavado que pasaría al receptáculo, por lo cual estaría ingresando por el flujo 6. En este siguiente proceso, el gas del prelavado es conducido a un lavador Venturi, donde es introducida una corriente absorbente acuosa compuesta de tiosulfato de amonio disuelto. El bisulfato de amonio y disuelto en sulfito de amonio, como se muestra en el flujo 7, estos reaccionarían con los iones sulfitos acuosos presentes en la corriente absorbente. Luego estos pasarán al receptáculo, que la corriente rica en amoníaco, llegando a la primera cámara, que es la barrera de vapor. Esta cámara permite que los gases no absorbidos se separen con la corriente absorbente, generando la separación gas-líquido, donde ese líquido del producto pasa a un producto secundario del bucle que llega hacia una bomba como se muestra en el flujo 8, por lo cual recircula siempre controlando el pH de la corriente del producto de un pH 6.5 a un 8, que es controlado con la adición de dióxido de azufre. Después, la corriente absorbente pasaría hacia una sonda óxido-reducción, como se muestra en el flujo 9, controlando el potencial de reducción de la solución con un específico control de calidad del líquido, tratando de llegar a una sonda, siendo esta la sonda de gravedad específica, ya que esta corriente inducida se da con el flujo 10, que contiene el bisulfito y sulfito, más el tiosulfato residual, que está relativamente diluido con agua para recuperar el control de la gravedad específica de la corriente, llegando a un segundo lavador Venturi y pasando a la segunda cámara, que son contenidos los líquidos de los gases no absorbidos. Terminando este proceso, la primera cámara de separación de los gases pasa hacia un conducto, como se muestra en el flujo 11, hacia la columna de tratamiento superior, mientras que los líquidos producidos en la segunda cámara son dirigidos hacia la columna de tratamiento inferior, como se muestra en el flujo 12, llegando hacia un tercer proceso. Este gas de salida de la primera cámara se dirigirá hacia la columna superior de tratamiento, conteniendo las concentraciones del amoníaco y la del sulfuro de hidrógeno, por lo cual pueden ser quemados para formar ese dióxido de azufre y ser el residuo trasladado, como pasa el flujo 15. Para este proceso de purgación, el azufre, todo el sulfuro de hidrógeno y todo el amoníaco absorbido se convierten en bisulfuro de amonio, que pasa a través de la corriente absorbente. Ahora, con el ingreso del flujo 14, que fue tratado de la segunda cámara, es dirigido hacia la columna inferior del tratamiento, donde el líquido del dióxido de azufre restante es eliminado mediante contacto de contracorriente con la solución de lavado del compuesto efluente, hecho de la columna superior de tratamiento. Introducido este líquido caliente, por lo cual deberá ser expulsado hacia el enfriador, que pasa por el flujo 16, por lo cual contendrá el agua vaporizada y tendrá que ser condensada a una secuencia que será una reacción exotérmica, eliminando mediante el intercambio de calor, siendo la conversión del sulfito al tiosulfato de amonio de forma exotérmica. Finalmente, después del enfriador, pasa a los contenedores de sulfato de amonio, ya que de esta manera se usará para la producción siguiente, que se mostrará en el flujo 17, designando en almacenes a temperatura ambiente. Pasaremos a continuación con los usos y aplicaciones. Es usualmente como inhibidor de la nitrificación, ya que el tiosulfato de amonio retarda el proceso de la nitrificación, inhibiendo con la acción bacteriana que lo convierte en amonio nitrado. Luego tenemos como inhibidor de hidrólisis de urea. Este, como inhibidor de la ureasa en los suelos, puede reducir la hidrólisis casi a un 50%. Además de la inhibición de la ureasa, estabiliza el componente de la urea en pérdidas potenciales, debido a su volatilización casi un 40%, reduciendo la pérdida de nitrógeno y mejorando su eficacia. Acidificación de suelos. La acidificación de suelos de tiosulfato está ligada en un proceso de oxidación natural del azufre, en la cual que se descompone cuando es aplicada al suelo, en la que invierten diversas especies bacterianas, como el género Thiobacillus, dando lugar a un ácido sulfúrico como producto final.
Luego tenemos la recuperación de suelos salinos. De acuerdo a la salinidad de cada suelo obtenido en este, se hace soluble con el calcio, la cual desplazaría el sodio y el sodio será lixiviado con la irrigación. Se ha observado que la aplicación de este tiosulfato de amonio en salinos disminuye la salinidad de los mismos tras su aplicación. Efecto herbicida. A pesar de un mayor efecto fitotóxico de la mezcla de la herbicida, es más conocido como un fertilizante sobre el cultivo, y además de que el tratamiento da un mayor rendimiento en su aplicación con el tiosulfato de amonio. Reducción de emisiones contaminantes. Esto se da en la utilización que es aplicado en el tiosulfato a la superficie del suelo, que reduce drásticamente las emisiones de bromuro de metilo y en diversos tipos de suelos, potenciando su acción menaticida. En conclusiones, podemos mencionar sobre el tiosulfato de amonio, sobre sus aplicaciones y teniendo una gran variedad de sus usos que sirve para mejorar nuestros suelos y en la producción agrícola, teniendo en cuenta que su utilidad más importante, que es ser un gran fertilizante, y con respecto a su producción, que es algo complejo, ya que vimos que la fórmula principal, solo 3 de los compuestos se involucran al inicio, y siendo todo un exigente proceso para el buen control de calidad y con el fin de obtener un excelente producto. Aquí podemos ver las referencias que había usado en todo esto para hacer este trabajo. Y muchas gracias. Solo les agradecería mucho que le dieran like si les gustó y que compartieran el video. Sería un gran apoyo para mí. Muchas gracias.